Mi nombre es Nico Tacio, estudiante de Ingeniería Industrial. Digamos que voy a presentar mi documento para que lo puedan observar. Bueno, vamos a explicar lo que son las tareas 1, que en este caso pues es una ley básica de los circuitos. ¿Listo? Entonces iniciamos con el primer tema, que son pues obviamente la ley de Ohm. En este caso pues vamos a presentar sus fórmulas. Tenemos tres fórmulas que son para calcular, digamos que voltaje, la corriente y la resistencia. Digamos que en esta pues manifiesta lo que son tres magnitudes que debemos siempre saber, que es la tensión, la intensidad de la corriente y pues obviamente la resistencia eléctrica. En esto, digamos que tenemos algo, que cuando el valor de la resistencia varía, el valor de la intensidad de la corriente, que obviamente es reflejada en amperes, también va a variar pues de forma inversamente proporcional. Es decir, que a medida que la resistencia pues esta va a aumentar, pues obviamente la corriente va a bajar o a disminuir. Y cuando la resistencia o el paso de la corriente disminuye, pues obviamente la corriente lo mismo va a aumentar. Obviamente siempre que para ambos casos sea el valor de la tensión o voltaje se mantenga aquí de forma constante. Listo, entonces tenemos acá pues obviamente lo que son las fórmulas. Tenemos que para calcular la parte del voltaje utilizamos lo que es obviamente la corriente por la resistencia. Cuando debemos calcular lo que es la corriente, debemos que dividir el voltaje entre pues obviamente la resistencia. Y cuando hay que calcular la resistencia, debemos dividir el voltaje pues obviamente entre la corriente. Tenemos la ley de voltaje de Kirchhoff. La ley de voltaje de Kirchhoff pues obviamente digamos que se basa prácticamente lo que es todo es igual a cero, o en este caso digamos que la ley de voltaje es más conocida como segunda ley, o en este caso pues obviamente como ley de lazos. Dice que pues obviamente si tenemos una energía suministrada por la batería, pues obviamente estos van a ser utilizados por los demás componentes. Es decir, que todos, ya que no puede entrar o salir energía de un circuito cerrado. ¿Qué sucede aquí? Que toda la suma de las tensiones, como vemos acá en la fórmula, o digamos que acá en el ejemplo, todas las fórmulas de las tensiones, obviamente en un camino cerrado, debe ser forzosamente que igual a cero. Pues obviamente de acuerdo pues a la fórmula y todo lo relacionado. Vamos a suponer, supongamos que las resistencias en series conectadas a una fuente de tensión o voltaje, como en el caso de una batería, la suma de estas tensiones en todo el circuito debe ser igual a cero. Entonces digamos que acá tenemos 5 voltios que refleja pues obviamente el aumento de tensión, y estas que son en voltaje de la resistencia 1, 2 y 3, que es obviamente pues la suma de las caídas de las tensiones que pueden haber. Tenemos ley de corriente de Kirchhoff. ¿En qué se basa la ley de corriente de Kirchhoff? Tenemos una que es la ley de corriente de Kirchhoff y la otra que es la ley de voltaje de Kirchhoff. Digamos que son fórmulas pues obviamente muy diferentes, pero obviamente también se pueden usar. Esta es más conocida como primera ley. Dice que en cualquier nodo pues la suma algebraica de las corrientes eléctricas que entran es igual a la suma de las corrientes que salen. Es decir, que tanto igual como entre debe ser también igual a como sale. ¿Listo? Entonces, esto se basa por medio de ¿qué? De nodos. Entonces, ¿qué es un nodo? Es la unión entre dos o más elementos dentro de un circuito eléctrico. Con relación a los nodos, pueden estar a simple vista o distribuidos a lo largo de un mismo cable. Pero obviamente debemos tener en cuenta que todos estos están unidos a ese mismo cable. ¿Listo? Entonces aquí tenemos pues obviamente pues la fórmula. Tenemos la fórmula acá de entrada. Y acá pues obviamente tenemos la otra parte que son las leyes de Kirchhoff. Relación de la resistencia eléctrica con la temperatura. Digamos qué relación existen entre ellas. Digamos que la corriente que pasa a través de un conductor metálico, va a ser directamente proporcional a la tensión aplicada.
obviamente a través de ¿qué? De ese mismo conductor. Si en el caso que la temperatura, digamos, quien influye, es decir, de forma directa la resistencia, que obviamente pues va a ofrecer ese conductor, es decir, que cuanto a mayor sea la temperatura, pues obviamente la resistencia que obviamente va a ser que mayor. Mientras que cuando la temperatura disminuye, es decir, que reducen, obviamente la resistencia también va a reducir. Entonces hasta aquí tenemos pues obviamente las fórmulas que nos refleja aquí pues para hacer dicha elaboración o aplicación del ejercicio. Pregunta orientadora. Tenemos, ¿qué es una fuente dependiente de voltaje? Entonces, digamos que esto es aquella cuya tensión o corriente es proporcional a la tensión o corriente por alguna rama del circuito. O en este caso, pues obviamente como vemos en el ejemplo. Y la constante de la proporcional se llama de forma genérica, pues obviamente lo que es la ganancia. Dentro de esto existen 4 tipos de fuentes dependientes. Tenemos la primera, que es la fuente de tensión controlada por tensión. Pues acá tenemos el ejemplo, signos positivos y signos negativos, que en este dice que la fuente de voltaje cuyo valor en el tiempo depende del voltaje en otras dos terminales, reflejada con este símbolo, pues digamos que aquí lo coloqué como una U normal, que obviamente es lo que refleja lo que es la ganancia de la tensión. Tenemos la siguiente, que es la fuente de corriente controlada por corriente, es decir, corriente por corriente. El valor en el tiempo depende de la corriente a través de algún elemento distinto del circuito, al que obviamente se encuentra que conectado. En este caso pues va a ganar que va a haber ganancia de corriente en el circuito y adicional esa dimensional. Aquí vemos pues obviamente en el ejemplo está reflejado con esta B, que es como un beta. Tenemos la otra, que es fuente de tensión controlada por corriente. Dice que suministra un voltaje cuyo valor en el tiempo depende de la corriente a través de otro elemento del circuito. Es decir, que tiene unidad de resistencia identificada con esta acá. Pues digamos acá tenemos la fórmula y acá pues obviamente una imagen. Y tenemos la última, que es la fuente de corriente controlada por tensión. Es decir, corriente por tensión. Esta, pues obviamente cuyo valor en el tiempo es función del voltaje en otras dos terminales. Tiene unidades de conductancia, o en este caso de transconductancia. Pues aquí tenemos, digamos que la gráfica, y adicional pues tenemos obviamente lo que es la fórmula. ¿Listo? Entonces pues esto ha sido todo de la explicación de la tarea número 1 de física electrónica. ¿Listo? Gracias.